Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme. Estamos ya despidiendo, desde luego, después del segmento de noticias, a nuestro buen amigo Luis Amayoa, que mantuvo, desde luego, durante todo el ejercicio y el espacio, bien informado a todos ustedes. Gracias por mantenerse permanentemente con nosotros. Vamos de inmediato en esta hora y media a seguir con los análisis pertinentes de temas importantes del país. En una primera parte, un examen a cómo está la situación política electoral en nuestro medio, así como también el rol de los partidos políticos de cara a la preparación para estos comicios. Para este tema me acompaña acá en nuestros estudios el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Eduardo, qué gusto tenerte acá en el programa. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias a usted. Como siempre, los invitamos para que a través de nuestras plataformas de opinión pueda participar enviándonos sus comentarios, sus preguntas, y así de esa manera poder enriquecer los temas que vamos a tener con nuestros panelistas. En la segunda parte del programa estará con nosotros el presidente de ANDA, Rubén Alemán, con quien vamos a hablar sobre los proyectos de mejoría en el servicio y distribución de agua potable. Así es que vamos a tener la participación de él, así es que desde ya manténgase pendiente. Así es que, Eduardo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo catalogas la situación de los partidos políticos en el país? Sobre todo cuando estamos prácticamente a las puertas de un periodo electoral que dictamina una serie de desafíos para el país como tal. Lo hemos venido examinando, analizando y debatiendo en esos programas. Bueno, Ernesto, creo que en general habría que comenzar señalando que un porcentaje alto de la población, según algunas encuestas, cerca de un 50%, no se identifican con los partidos políticos. Se les pregunta si tienen alguna afinidad o identidad partidaria con alguno de los partidos que están legalmente inscritos y, como digo, cerca del 50% no se identifica incluso ni con el partido Nuevas Ideas, que supuestamente tiene respaldo del 90% de la población. Pero el tema es: hay la mitad de la población que no tiene esa identidad, o sea, no ve a los partidos políticos como instrumentos para el ejercicio del poder, no ven a los partidos políticos como una institución que los pueda representar. Entonces, eso, partamos de eso. Ok, pero como resultado de investigaciones propias no, encuestas. De un resumen que recoge claro, de un análisis, digamos, completo, en resumen. Exacto. De las encuestas. Creo que la encuesta... ¿Hay una especie de apatía o desinterés? ¿Qué es lo que eso realmente... es lo que se manifiesta no solo en El Salvador. Este es un fenómeno general, pues, que los partidos políticos siempre tienen una mala calificación de parte de la ciudadanía y hace que el nivel de apoyo siempre sea bajo. O sea, no es que antes tuviéramos un apoyo alto a los partidos, sino que vemos esa constante de que los partidos con poco respaldo ciudadano, porque, digo, no es un respaldo mayoritario, y entonces eso es como un primer punto. No hay un apoyo partidario hacia la oferta, la propuesta, el programa de los partidos políticos. ¿Serán esos los factores? Porque iba precisamente a preguntarte, ¿a qué se debe? Que los partidos políticos no han logrado hacer clic. Tú decías que incluso ni el nuevo partido, sí, ¿no? Nuevas ideas. No. O sea, tiene del grupo de ciudadanos que sí se identifican con partidos, sí tiene la mayoría, pero digo, de la población no la tienen la mayoría. Yo creo, Ernesto, que aquí hay varios factores, porque no solo es un tema de que los partidos son corruptos, que los partidos son aquí, no solo es ese tema, sino que hay un déficit de participación ciudadana. Hay un déficit de conocimiento del sistema político y del rol de los partidos políticos. O sea, está esa parte también que hace que la ciudadanía, digamos, no participe, por ejemplo, en las elecciones. Siempre tenemos un porcentaje de participación, más allá de que habría que depurar el padrón electoral, pero es, según los datos, ronda la mitad del padrón. Es decir, hay una ciudadanía que no se involucra
ni tan siquiera en lo más básico del ritual democrático, que es el voto. O sea, hay un porcentaje alto de población que no vota, mucho menos participa dentro de un partido o va a apoyar un partido. Entonces, ahí hay, digamos, un tema que yo lo podría resumir en un tema de cultura política de por medio. Ya no hay una cultura política de participación, no hay una cultura política de involucramiento en el tema de la cosa pública, porque al final, Ernesto, esto cae no solo en un tema partidario, sino que el involucramiento de la ciudadanía en cómo se maneja la cosa pública. Por eso es que nosotros vemos que antes, ahora y ahora, han pasado cosas con un manejo irregular de fondos públicos y la gente no dice nada, no se pronuncia, no le exige a sus gobernantes, como digo, del pasado y del presente, a que sean transparentes y manejen adecuadamente la cosa pública. No es una cosa de que solo nos quedamos en el pasado, tampoco en el presente. Sino que en el presente. Sino que es un ámbito mucho más, digamos, emotivo, general, que no hay ese, digamos, como esa especie de credibilidad para poder de alguna manera concurrir a esto. Y que habría que pasar del mero ámbito del partido, porque aquí no es que estemos hablando a favor de este o en contra de este partido. Porque ayer me decían dos diputados, por ejemplo, dos candidatos a diputados militares, me decían, mire, yo de la corrupción del partido al que pertenecemos no me hago responsable, yo aquí vengo con los ánimos de... Entonces como que hay una especie de, digamos, de separación, pero sí hay un lastre o arrastre, que es el término. Es que al final, Ernesto, el tema de los partidos, como digo, no tenemos que individualizarlo solo en la institución partido, sino que eso tiene una repercusión en el manejo de la cosa pública, tiene repercusión en la política estatal. Entonces, es un tema importante, es un tema delicado, que hay que decirlo. Pueden existir sectores que esta situación es la que les conviene. O sea, que la ciudadanía esté apática, que no participe, que no exija rendición de cuentas, que no le pida a su funcionario que maneje adecuadamente los fondos públicos, por ejemplo, que tome buenas decisiones políticas. Hay sin duda sectores que eso es lo que les beneficia. Una ciudadanía apática que no se mete en la cosa pública, y ahí es donde tenemos al final el descontento, la apatía, con todo lo que tiene que ver con la política. A ver, el proceso interno que llevaron a cabo los partidos políticos para poder de alguna manera emerger de estos, los nuevos liderazgos, ¿tampoco a tu criterio ha hecho clic en eso? No, aparte que ha sido un tanto desconocido cómo lo han hecho, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho de esa manera? Entonces, esta era, digamos, una oportunidad que tenían los partidos para mostrarse diferente a la ciudadanía. Porque en la medida que los partidos continúen con la dinámica que siempre han tenido, eso no acerca al ciudadano. O sea, porque el ciudadano, como decía al inicio, no se siente representado en un partido. O sea, no hay, digamos, esa atracción del partido a la ciudadanía que se involucre o al menos que apoye la propuesta del partido. Y en esa medida en que no se da esta situación, obviamente la lógica indicaba que los partidos tenían que repensar su propuesta, repensar su institucionalidad y adaptarse a lo que la ciudadanía está pidiendo. Y con esto no digo de que tendrían que dejar de lado sus ideologías, no estoy diciendo eso, sino que los partidos tenían que reconvertirse. Los cambios radicales debieron existir, pero sin perder su identidad, su esencia, ¿no? Exacto, pero no lo hicieron. Se han presentado en algunos partidos liderazgos que, digamos, no logran conectar con la gente, no logran los partidos mostrarse como una opción viable, una opción electoral viable para las elecciones 2024. O sea, eso hay que decirlo, y aquí creo que los partidos tienen que hacer esta reflexión, que no han logrado romper esa percepción ciudadana de rechazo hacia la oferta política. Y esto tiene una serie de repercusiones en el sistema democrático, el que no se logre, digamos, ver a los partidos como esta institución que por medio de ellos puedo cambiar mis situaciones de vida. O sea, no lo han logrado identificar. Y en la elección de las candidaturas que van a competir, tampoco los partidos han desarrollado procesos que uno pueda calificar
con un nivel destacable de democracia en su desarrollo. O sea, que no han sido tan transparentes. Bueno, de hecho, hemos visto en el caso muy en particular del partido oficial, ¿verdad?, sancionar y quitar pues a una diputada por... Sí, todo lo que ha involucrado los procesos de elección interna... Nosotros porque no se han conocido, ¿verdad? Como tú dices, ¿verdad? No se ha conocido muchísimo. Hubo reserva en un serio déficit de transparencia en general, digo, de estos procesos, y que tampoco suman a que la ciudadanía vea a los partidos como unas instituciones abiertas, democráticas, donde pueden participar o en quienes pueden depositar la confianza, porque ese es el punto, la confianza en los partidos. O sea, no han hecho en este periodo los partidos lo suficiente para generar un nivel de confianza saludable que tenga respaldo ciudadano. Fíjate que es bien interesante donde nos hemos detenido en este análisis, porque hay algunos partidos de los cuales no conocimos realmente hasta hoy, se están medio conociendo porque ellos están sacando a los públicos a sus candidatos. De hecho, con mucho respeto, ayer tuve a 2 diputados, por ahí nos han llamado a nuestra sala de editorial, espacios de participación, de otros rostros que también, bueno, ¿y cómo surgen ustedes dentro de esos procesos de candidatura? Eso no es bueno ni para los partidos en su esencia, digamos, para poder de alguna manera traer ese voto, o si es bueno presentar y no quemarlos antes del tiempo, como decimos a buen salvadoreño. Perdóname el término, ¿no? Yo no creo, Ernesto, que sea, digamos, contraproducente eso, sino que al contrario, revela lo que usted planteaba al inicio, o sea, poca transparencia, no se conocen las candidaturas y mucho menos se conoce la propuesta. Y entonces, ¿a qué es lo que nos puede llevar a esto con esa lógica que tenemos desde hace varios años de personalización de la política? Que no va a importar la propuesta, si una propuesta es viable, etcétera, sino que va a importar la figura. O sea, hemos visto, por ejemplo, que tiktokeros, youtuberos y todos se meten a competir a partidos políticos y probablemente ganen, pero al menos van a competir en la elección. ¿Qué propuesta llevan? Más allá de su popularidad por ese tipo de actividades. Mediática. Sí, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ciudadanía deja de, digamos, fijarse en lo importante que sería la propuesta. ¿Ya? Obviamente no necesitamos y nadie va a leer una propuesta de 200 páginas, qué es lo que voy a hacer como diputado, porque no es eso, pero las propuestas concretas se están dejando de lado, se dejan de lado. Y la ciudadanía vota por otros factores, por un factor de popularidad, porque veamos, hay partidos que han acudido a eso, a llevar personas que son populares, nada más, por cualquier motivo, pero no garantiza la idoneidad de estas personas. Nosotros hemos evaluado, y de hecho vamos a presentar un informe la otra semana, sobre las elecciones internas precisamente de los partidos. Y la mayoría no tiene ningún control, voy a decirlo así, de calidad de las candidaturas. No tiene, o sea, no evalúan cosas tan básicas, Ernesto, como quién le va a financiar su campaña, de dónde viene el dinero que usted va a utilizar para su campaña. Y eso es algo fundamental. No porque si va a tener plata para promover el partido, sino que, ¿y de dónde viene ese dinero? ¿Viene del lavado de dinero? Si no, veamos el caso reciente del desafuero que vamos a hablar del día de ayer, que uno de los principales digamos, figuras que salió a reducir, aunque creo que no es la esencia de la investigación, pero fue eso lo que se mencionó. O se especuló, perdón. Y bueno, y los audios que andaban ahí de la otra diputada, todo involucraban financiamiento de ya vamos a hablar de eso, pero fíjate que a mí me parece interesante digamos, la altura a la que hemos llegado en este análisis de cómo los partidos políticos de alguna manera no están, digamos, todavía haciendo ese clip que verdaderamente motivacional para que la población vote, ¿verdad? Llegue a votar, porque también he estado viendo no solo desde el punto de vista de la presencia de estos nuevos rostros, sino que también de rostros que han estado en política y que ahora andan buscando nuevamente su diputatura. No me corresponde a mí, voy a dejarlo bien en claro, no me corresponde a mí cuestionar, criticar los derechos políticos a los cuales tiene cualquier persona de hacerlo. Pero ahí vemos casos muy en particular de, por ejemplo, del exdiputado Emilio Correa, que anunció efusivamente que entraba con el PCN, sacó digamos un spot mediático en redes,
donde hablaba pues sobre, y tiene todo, pero digamos como a los 2 días, al siguiente día, no sé cuáles fueron las razones, me gustaría un día conversar con él, pues una persona que tiene argumentos, tiene muchos aspectos relacionados con los análisis que nos interesa a veces conocer, recoger. Cuáles fueron las motivaciones, pero entendería, y por ahí escuché decir que fue parte de la crítica que le hicieron, por las cuales lo llevaron a él a renunciar. No lo sé, realmente voy a ser un poco atrevido en pensar eso, pero claro, te pongo un caso como de otras personas, que por cierto hay una funcionaria, creo, de la cual, que va con otro partido político, creo que es de apellido Hernández, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, que va con el PCN, y creo que no sé si todavía está actuando en su calidad como viceministra, creo que en un área de un ministerio. Claro. El tema... Te pongo un ejemplo de cómo se llevan a cabo esta especie de juego de un partido de ajedrez donde a veces cuesta entenderlo, ¿no? Sí. Y ese es el punto. Ernesto, como usted bien lo dice, pues hay cosas que uno no va a cuestionar, claro, ni de figuras ya con alguna historia en la política, y personas nuevas están en su derecho, y eso no es cuestionable, como usted bien lo dice, pero el tema es, ¿serán las personas idóneas? Ese es el punto. Aunque yo haya tenido historia política, ¿será el idóneo para ocupar este cargo de nuevo, por ejemplo? Y no hablo de Emilio Correa. Sí, no, o sea, en términos generales. Cité el ejemplo muy atrevido, pero claro, igual lo conozco, le respeto. Y hasta para invitarlo al programa, pues me gustaría conversar. Igual las personas nuevas serán idóneas. O sea, bastará que tengo 500,000 vistas en un video, bastará eso para decir soy la persona idónea para ocupar el cargo de diputado. Porque si no vamos a caer en lo que se cayó en esta legislatura con la bancada oficial. O sea, los diputados, uno los ve, no tienen la más mínima idea de muchos temas. O sea, tienen el discurso leído, no entienden, hay discusiones y aprobaciones de dictámenes en 5 minutos, 10 minutos. Solo leen el dictamen, no lo discuten, y yo digo, no han de entender la mayoría de las cosas. O sea, que en ese ejercicio de investigación que tienes tú con tu institución a la que representas, el tema del debate, el tema del conocimiento y sobre todo el poder de alguna manera conocer más a fondo es sumamente vital para poder, digamos, comprender que sí la Asamblea Legislativa está cumpliendo su rol, que no solo es de aprobar leyes, sino que también de poder debatir. Es que lastimosamente, y esta fue la estrategia del partido oficial, lo que ellos han vendido, la narrativa que han vendido, es que el debate legislativo no es bueno porque no da gobernabilidad. Hay que aprobar esto ya, como sea, sin discusión, porque esto es en beneficio del pueblo. Esa es, digamos, la narrativa que se ha creado. Y en alguna lógica popular, yo lo he escuchado. Aceptan eso. Y se acepta, porque ¿para qué le vas a dar tanta vuelta a la cosa si lo que hay que hacer? Pero es que ahí es donde viene el punto relevante. Sí, el vuelto. O sea, es cierto, esta medida puede ser importante para la ciudadanía, pero hay que estudiar, y yo no estoy diciendo que se retrase la aprobación, pero hay que estudiar todas sus posibles efectos negativos, positivos, y qué medidas contingenciales se van a tomar. Eso es lo que está ausente, porque como se aprueba en automático y todo, no se miden consecuencias, no se miden, digamos, repercusiones que pueda tener este tipo de medidas. Entonces, ahí es donde, digo, se da una carencia de conocimiento, aparte que ahí hay un verticalismo claro en el partido oficial, pues ahí no hay margen para el debate ni para la discusión, pero hablando desde el punto de vista parlamentario, sí hay una ausencia de este tipo de debates. Obviamente de nada nos va a servir tampoco un debate de 10 meses y que no aprueben una ley, porque tampoco es eso lo ideal. Pero sí que se aprueben cosas con responsabilidad. Aquí han aprobado un montón de leyes irresponsablemente. Entonces, y eso es lo que no le beneficia al país, el que se aprueben leyes
O sea, y que tengamos autómatas apretando el botón. Eso no nos sirve como país. Fíjate que voy a adelantarme un poco por la siguiente pregunta de tu análisis en cuanto al arbitraje que vamos a tener, si confías o no en cómo el Tribunal Supremo Electoral va a controlar esto. Pero antes yo quería también un poco examinar bajo esa, digamos, lógica de exposición que me has dado en este momento para comprender qué está pasando con los partidos políticos, si están motivando, no hay motivación, si hay en su esencia propuestas que verdaderamente motiven. El tema de esta nueva modificación reglamentaria o administrativa en la que se va a someter ahora el país, sobre todo porque la población se identifica con el alcalde de su municipio, no con un concejal o un representante, no como ahora en día lo están presentando. Pero a ver, veamos lo del Tribunal Supremo Electoral. Yo tengo dos cuestiones, digamos, puntuales respecto del rol del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que pues ya se ha dicho hasta la saciedad, pero hay que repetirlo. Yo no estoy de acuerdo con el criterio del tribunal respecto de la inscripción de la candidatura del presidente. Ya ellos adelantaron un criterio diciendo que sí van a aceptar la inscripción, ¿ya? Y siguen argumentando que tienen que cumplir una resolución de la Sala de lo Constitucional. Ya hay, y tal vez no quiero profundizar en esto porque ya se ha dicho, pues como digo, hasta la saciedad, no tiene validez constitucional la reelección del presidente. No tiene. Entonces el tribunal tendría que rechazar esa candidatura. Ese es un señalamiento que yo puedo hacer al Tribunal Supremo Electoral, y hay que decirlo. O sea, ese tema de aceptar una candidatura inconstitucional, una autoridad que cumple la ley, no la tiene que aceptar, no lo tiene que inscribir, así de sencillo. ¿Ya? Entonces eso, quieras o no, genera dudas respecto de la autoridad, pues cómo van a resolver en aquellos casos que involucren al Partido Nuevas Ideas y al presidente. Y esa duda que se pueda generar no es saludable para el proceso electoral. Ok, sí, porque viene de alguna manera a sumar lo que tú estabas planteando. Entonces, ¿qué grado de credibilidad puede tener o de convicción o de satisfacción el electorado para concurrir? Claro, o sea, concatena un poco a lo que tú estabas analizando. Pero también veamos, si esa es la intención, que menos gente vote, no digo del Tribunal Supremo Electoral, sino que el sistema está actuando para que no vote la gente, ¿a quién beneficia? Hay que pensar a quién beneficiaría que la gente se abstenga de votar. El otro señalamiento que yo tendría contra el tribunal es el tema de... por temas legales, aclaro, no por otro tema. De acuerdo, estamos en un análisis político. El tema de la inscripción del partido Fuerza Solidaria, que ya estaba fuera de todos los plazos y de todo, y se inscribió. ¿Sí? Entonces, ¿te parece que ahí hay algo que vaya más allá de...? Sin duda, sin duda. No puedo decir qué, porque uno no puede... O sea, alguien me decía, un tribunal responsable que hace cumplir y valer la ley, que es el mandato que tiene, no lo haría. Digo, por los términos de compromisos que ya están establecidos en el código. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, en estos dos casos lo que se refleja es un incumplimiento de la ley, ¿sí? De la Constitución. Sí. Entonces, como digo y reitero, ese tipo de situaciones no abonan a la confianza en la autoridad electoral que va a aplicar adecuadamente la ley, porque entonces uno puede pensar, vamos a aplicar la ley según conveniencia de. Entonces ahí es donde está un problema con este tipo de actuaciones del tribunal. Ok, y entonces en la particularidad y el funcionamiento o la representación o el rol que tiene cada uno de los 5 magistrados, entonces, ¿qué es lo que ves tú ahí? ¿Divisiones? ¿O ¿Cómo de alguna manera logras describir eso, ¿no? Según información interna, porque yo, digamos, no tengo yo relación con ningún magistrado, pues, y no, pues, no estoy al tanto de las sesiones y todo. Parece que hay una mayoría, digamos, alineada a, en el caso de la elección, de la inscripción del presidente, a que se inscriba. Ya, el único que he escuchado con una voz disidente respecto de esto es el magistrado Julio Olivo, al que yo he escuchado que ha dicho que no va a
bueno, no recuerdo si lo ha dicho expresamente, sí, pero sí se ha ha cuestionado muchos aspectos sí, de manera legal, aunque él no ha emitido juicio porque no lo puede hacerlo. Claro, un juez pero es el electoral. que, digamos, ha tenido una voz de acuerdo, ¿no? disidente. Pero uno lo intuye. Sí, con lo que otro que decía yo del partido Fuerza Solidaria, no sé si, no me recuerdo cómo fue la votación. ¿Qué criterios valieron ahí? Sí, pero sí hay, digamos, una correlación en el tribunal que, digamos, si lo vemos desde este punto de vista, va a avalar lo que el Partido Nuevas Ideas va a presentar, porque porque Ernesto, hay que decir esto, el 3 o 4 de septiembre, no me recuerdo, es la convocatoria de elecciones. Ya va la convocatoria. Ya va a convocar el tribunal a elecciones. El 4 es el 6 de septiembre. El 6 de septiembre. Se me ha olvidado la fecha exacta, 6. El siguiente día ya se habilita para inscribir candidaturas. O sea, comienza la inscripción de candidaturas. Y ahí se van a ver, como decimos a buen salvadoreño, los que hubo, ¿verdad? Sí. Ahí. Perdón el término, pero... pero ahí comienza hablando, todo, ¿no? Ahí comienza todo. O sea, ya digamos como el oficial banderillazo de salida. Ya, entonces, ahí vamos a ver el tema del tribunal. Fíjate que es interesante porque obviamente en el tema del Tribunal Supremo Electoral, a quien como instancia y sobre todo como personas, magistrados, se les respeta mucho, pero también dentro de ese análisis que encaja plataformas de opinión como este programa que me toca desarrollar, obviamente surgen ese tipo de interrogantes, ¿no? ¿Qué tan consolidado está cuando tenemos precisamente un ente colegiado en la que un disparo sale con declaraciones, uno se dispara a otro, entonces al final es un disparate, ¿no? Claro. Pero si no, mira el tema de la empresa con la que se contrató ya por último, que al principio estaba siendo seriamente cuestionado. Ese es otro tema. Solo te pongo un ejemplo de eso, ¿no? Y creo que valida mucho nuestra conversación y el análisis que tenemos esta mañana. Es otro tema que yo no quiero entrar en, digamos, en eso porque no tengo muchos datos, muchos elementos, pero hay otras personas que sí tienen digamos, más elementos de esto, pero que es otro foco de señalamiento al tribunal. Es otro foco de señalamiento. Ya, yo he planteado estos dos que son los con los que yo podría, digamos, hablar un poco, pero sí hay otras cosas que se le pueden señalar al tribunal, que al final, Ernesto, de lo que se trata aquí no es de venir a cuestionar la imagen del tribunal ni de los magistrados, sino que el punto es, todo esto genera confianza al electorado, genera confianza a los contendientes, porque de eso ese es el punto. Si no hay confianza en el proceso electoral, yo no acudo a votar. O como contendiente, pues yo tengo recelo de que al final esta competencia sea equilibrada, sea justa. Sí, porque el caso de lo que ya comentábamos sobre esta empresa, de la cual tú mismo dices no tienes muchos elementos de cómo se llevó a cabo esa contratación, pero obviamente fue emplazada la institución por el tema de transparencia, por último. Por último salió a reducir el tema con esta empresa Indra, ¿no? Es que si no hay, digamos, transparencia en todos los procesos que tiene que llevar adelante el tribunal, eso siembra duda, no genera la confianza debida. Y en esta elección, pues obviamente debería de generarse la confianza necesaria, como digo, para todos los que vamos a participar en el evento. ¿Tu organización lo aprueba o lo desaprueba? El tribunal. Sí, el tribunal. En estos aspectos... no pasa la prueba, lo aplazas, ¿no? Claro, por lo que hemos señalado de que es una inscripción inconstitucional del presidente, el otro tema del partido que se inscribió, porque lo que no nos preocupa que se haya inscrito ese partido, lo que nos preocupa es que se ha vulnerado la ley, se ha aplicado discrecionalmente la ley. Ese es el punto. Entonces, si lo hacen con esto, ¿qué garantías tenemos que no van a hacerlo en otra etapa, en otro proceso de las elecciones? De eso se trata desde nuestro punto de vista. En tu análisis hiciste ese énfasis del tema de la reelección. Que dejemos un poquito la reelección porque tú mismo reconoces que ya es un tema que ya está más que dicho, ¿no? Hablemos de las fórmulas presidenciales. ¿Qué te parecen? Que si hablamos un poquito, no me pude detener, me vine un poco más adelante por lo del tribunal, pero quedé atrás con el tema de la nueva forma administrativa en la que entran las elecciones municipales, la legislativa. Pero para poder seguir en el hilo de lo que hemos venido hablando, ¿qué piensas de las fórmulas presidenciales, ¿no? Tenemos ahí ya bien definidas.
va el periodo de inscripción oficial a partir del 9 de septiembre. ¿Y cuál es la lectura que tú haces de esto? ¿Te parece? Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 6:59. Gracias por sintonizarnos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesante el análisis que hemos tenido en esta primera etapa de la conversación que hemos sostenido con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización no gubernamental que ha venido examinando de manera muy particular la actuación de los partidos políticos, el eje que traza precisamente las instituciones democráticas que se encargan de mantener, vigilar las actuaciones. Y me gustaría que pasáramos un poco a examinar bajo esa misma, digamos, mirada, lo que significa ahora el tener ya definidas en los partidos políticos y este conflicto que antecede precisamente al tema de la participación de la sociedad civil y que trajo consigo dos prácticamente candidaturas. La que en su momento acoge el partido Nuestro Tiempo, ¿verdad? Y el partido Arena, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu lectura precisamente sobre esos dos componentes? Más allá de lo que obviamente el partido FMLN tiene con Manuel Flores, creo que hay otros por ahí también, Fuerza Solidaria que también ha presentado voto, sí, y otros que se suman que están vinculados al tema de la decisión del presidente de buscar someterse al proceso eleccionario para buscar una reelección, que ya tú dijiste es un tema que ya está altamente agotado. Veamos esto. ¿Sí? Yo creo que la coyuntura, y esta fue la lectura que se hizo desde sociedad civil, y digo sociedad civil, no organizaciones de sociedad civil, necesariamente. Sí. Porque hay que, digamos, decirle a la ciudadanía, y hay que aclararle, la sociedad civil somos todos. Los que no estamos involucrados no somos funcionarios, ¿sí? Esa es la ciudadanía. La sociedad civil es eso. Los que no estamos en la política, como funcionarios y todo esto. Esa es la sociedad civil, ¿sí? Ahora, dentro de sociedad civil hay sociedad civil organizada, que son las organizaciones, pues las ONGs y todo esto. ¿Por qué comienzo con esto, Ernesto? Porque desde la sociedad civil, en general, no las organizaciones, se vio la necesidad de que ante esta coyuntura era importante hacer una alianza cívico-política, ¿sí? Era esa, digamos, la visión, es decir, la ciudadanía promoviendo, apoyando candidaturas que surgieran desde el seno de la misma sociedad civil, no de las organizaciones, sino que de la sociedad civil, para aliarse, una alianza pues, político-electoral con partidos, ¿ya? Digamos, esa era la idea. Okay, sí. Esa era la idea. ¿Ya? Porque ese fue el deber ser en algún momento de esa expresión de decir, bueno, es la sociedad civil la que tienen que hablar. Claro, y como digo, no solo la organizada, sino que la sociedad civil en su amplio sentido. Y presentar, digamos, bajo esa lógica, una coalición, una alianza fuerte que pudiera tener la capacidad de ser una oferta competitiva en la elección y de alguna manera también tener un arrastre para la elección legislativa. O sea, ¿Y qué es lo que crees que tú que falló? Voy a correr en el tiempo y perdóname por cuestiones de tiempo. ¿Qué crees que tú que falló en esa articulación que era necesaria para poder de alguna manera sacar una sola y ser sólido? Porque serían dos las que estaríamos viendo a prueba, ¿no? Sometiendo a prueba. Yo creo que... Digo, no quiero con esto dar un veredicto de qué es lo que pasó, pero... un veredicto de condena, ¿no? Sí, no. Al final es un análisis, obviamente. Claro, Recalcamos eso. Desde mi punto de vista, yo lo que creo que faltó es que si bien hay un objetivo común, que era hacer frente al autoritarismo del gobierno y tratar de disminuir el número de diputados en la Asamblea, si bien ese es el objetivo común de todos los que se metieron en el esfuerzo, pero creo que al llegar al punto culminante de tomar la decisión y ponerse de acuerdo, creo que ahí es donde estuvo. Pero pareciera ser que los enfoques nunca fueron el objetivo de la Asamblea, siempre fue la competencia del presidente. Presidencial, pero siempre se tenía ese... Sin tomar en cuenta todo un escenario
digamos, desfavorable, porque el presidente tiene una popularidad que sin duda alguna lo coloca muy bien ponderado. Pero digamos, iba, porque lo que se le ha dado realce es a las candidaturas presidenciales. Sí. Pero también había en la sociedad civil interés por llegar a tener cierto número de diputados para tener control. ¿Qué es donde está el poder? Exacto, porque ahí es donde está, digamos, todo lo que está pasando es porque tienen el control de la Asamblea. ¿Los traicionó la ambición de poder los partidos políticos? Por al final, bueno, aunque los partidos, yo entendería que los partidos políticos, la responsabilidad es menos a la hora de acoger a una candidatura que venga bajo esa expresión de sociedad civil, sobre todo porque la ley lo faculta. No hay candidatura presidencial que no vaya respaldada por un partido político, así está nuestra ley. No sé si dentro del momento que ya se tomó la decisión fue una cuestión de ambición de poder la que hizo, la que pudo traicionar. Pero lo que sí creo yo, y esto pues tal vez no estoy diciendo nada que no se pueda deducir, pero la falta de acuerdo de las diferentes instancias que estaban reunidas y congregadas es lo que llevó a esto, pues. Eso creería yo que... ¿Qué ha pasado en esta situación? Mira, en honor al tiempo, ¿qué piensas tú del desafuero el día de ayer en la Asamblea Legislativa, en la cual concurre el diputado Eric García? Y que sin duda alguna también se genera un amplio debate fuerte, por cierto, el día de ayer me llamó mucho la atención que en el marco de esa apertura de micrófonos y de participación se dieran, digamos, se dijeran cosas fuertes, ¿no? Pues especialmente por diputados del Partido Arena, ¿no? Que aprovecharon para poder expresar sus argumentaciones con relación al tema de nuevas ideas y el tema de la transparencia. Obviamente uno no puede estar a favor de que un funcionario rompa la ley y cometa delitos. O sea, parto de esto, porque siempre a uno le tergiversan lo que dice, ¿verdad? No digo usted, Ernesto, sino que digo en redes. Siempre le terminan diciendo otra cosa, que uno dijo otra cosa. Pero uno no puede estar de acuerdo con que un diputado viole la ley. Entonces, si ha violado la ley, se sigue el procedimiento que establece la legislación y se va al desafuero. Yo con eso no tengo, digamos, mayor cosa que decir. Si hay un delito y se le aplica el procedimiento, pues se le aplica. Pero eso es en términos formales, legales. Pero ya hablando desde otra perspectiva, aquí lo que nos muestra de nuevo el Partido Nuevas Ideas es una aplicación selectiva de los procedimientos legales y de las sanciones. O sea, yo veo así, eso es selectivo. No solo como figuras, no solo como para tratarlo como figuras delictivas, es decir, que pueden ser tratadas en el caso, sino que también con otros actores que se mencionan ahí, como la diputada también. Es que esto hay que verlo Rebeca Santos, que también está aquel ahí mensaje del presidente, en aquel mensaje del presidente que se comienza la guerra contra la corrupción. Sí. Esto hay que verlo en ese contexto, que es como una muestra que quiere dar el partido de que efectivamente están combatiendo la corrupción, ¿ya? Entonces, por eso decía, en lo legal pues no hay mayor cosa que discutir. Si hay un delito y encaja dentro del tipo... ¿No te convence el delito por el cual se está desaforando a ti? Es por lo menor, pero más allá de eso, Ernesto, digamos, de que si es el delito adecuado o no, porque la Fiscalía puede después cambiar la tipificación, agregarle, etcétera, o sea, eso se puede modificar. Pero el punto, Ernesto, es que esto, o sea, en el fondo, lleva ese componente de una puesta en escena del gobierno y del Partido Nuevas Ideas para mostrarle a la población que sí están combatiendo la corrupción, que sí son diferentes y que no van a hacer lo que hicieron los partidos tradicionales. Es eso. O sea, no es un combate real a la corrupción, sino que es, es como un anuncio, una publicidad. Ayer en mi programa de radio decía Romeo Auerbach que el hecho de desaforar ya al tercer diputado del partido Nuevas Ideas es un síntoma de que algo está pasando ahí adentro, lo decía, ¿no? Claro. O sea, uno puede tener, Ernesto, y por tema de tiempo pues no se puede hablar de todo esto, pero uno puede ver de diferentes aristas este tema. ¿Qué calidad de diputado llevó entonces Nuevas Ideas? Que ya lleva 3.
y que pueden haber otros ahí que no han dicho nada y que pueden incluso someterse a este tipo de procedimientos. Ahora, buscando el equilibrio en el análisis que estamos haciendo, otro te puede decir, pero bueno, ese es el ejemplo que el mismo partido lo somete a esto, lo que en el pasado a lo mejor no se ha visto. Pero ponen el ejemplo, ayer en ese debate se ponía el ejemplo precisamente de otros funcionarios de Arena que no fueron sometidos al desafuero, el caso del doctor Norman Quijano. No, sin duda. Y no dieron en su eso voto. estoy de acuerdo. Entonces, para poner un poco en equilibrio, ¿no? Pero Ernesto, si fuera en realidad un combate frontal a la corrupción, ¿por qué no le hubieran dado seguimiento la Fiscalía a los casos que le dejó las CICIES? ¿Por qué no? Y le pregunto a la ciudadanía que nos está escuchando, pregúntenle a la Fiscalía, pregúntenle a Nuevas Ideas, ¿por qué no dan seguimiento a los casos que dejó CICIES? A las auditorías que tenía la Corte de Cuentas sobre el Hospital El Salvador, sobre el tema del paquete solidario del Ministerio de Agricultura. ¿Qué pasó con eso? Hay procesos, hay procesados, habían ahí señalamientos serios, tanto de la Corte de Cuentas como de las CICIES, de que habían irregularidades. ¿Qué pasó con eso? ¿Solventaron las observaciones, los hallazgos? ¿O qué pasó? ¿Ya? Entonces, por eso digo, Ernesto, a mi juicio, esto es más una puesta en escena, ¿sí? Aunque hayan sido 3 que ya lleva el partido, de mostrar a la gente que sí están combatiendo la corrupción. Porque si hubiese en realidad una intención de combatir a la corrupción, hubieran comenzado por ahí, por todos esos casos que tienen, que no sabemos qué pasó en la Fiscalía con esos casos que le dejó las CICIES, no sabemos qué ha pasado con la Corte de Cuentas con esas auditorías respecto del Hospital El Salvador, por ejemplo, y todos los casos estos. Entonces, a mí por eso esto, insisto, Ernesto, no me parece que sea una intención real de combate a la corrupción, sino que simplemente es mostrar que se está haciendo algo y, como dicen popularmente, pues al chucho más flaco se le pegan las pulgas. ¿Qué piensas también para colocar en el equilibrio del análisis que estamos haciendo? Porque en este contexto del desafuero, por este delito que tú lo calificas como selectivo o de acción selectiva, la que se está dando con el caso del señor García, del diputado García, también está la condena de la Fiscalía que dio precisamente al diputado de Arena, creo que de La Paz, Cojutepeque, ¿cómo se llama? Sí, Alberto Romero, ¿verdad? Por enriquecimiento ilícito, ¿no? No, o sea, de acuerdo, y está bien que se haya logrado esa sentencia y que tenga que responder las personas que han salido involucradas y tienen, digamos, una responsabilidad en casos de corrupción. ¿Qué piensas de ese caso de Arena, del diputado de Arena en particular? O sea, yo no he leído, digamos, cuáles son los hallazgos que se tuvo del incremento patrimonial no justificado. Solo sé el monto y que se le dio la sanción. Pero creo, Ernesto, que nadie puede estar en contra de que si ese proceso se llevó de acuerdo a la ley y se determinó una responsabilidad, pues bueno, tiene que proceder la justicia para resarcir el daño que se ha cometido, ¿ya? El imputado, si todavía tiene una instancia donde puede apelar, pues, y tiene ese derecho, que lo haga, ¿ya? O sea, acá no se trata, Ernesto, de veo bien que juzguen a tu corrupto, pero a mi corrupto no lo juzgan. Eso creo que es el error que muchas veces se cae, de que a los míos se les interpreta la ley y a los tuyos que se les aplique. Ese es el problema que tenemos como país siempre. Y esto pasa siempre cuando se tiene el control de las instituciones. O sea, cuando se gobierno, siempre justifico a mis personeros que han cometido ilegalidades y juzgo a los rivales. Entonces, aquí estamos cayendo, me parecería, en lo mismo. Y como digo, si tiene responsabilidad y todo, pues que responda. Que responda. O sea, y eso es lo que se estaba esperando como sociedad, que se aplicara la justicia, ¿ya? En estos casos. Y solo algo breve, Ernesto. Sí. Nosotros, sobre ese caso, hemos presentado hace un par de semanas un informe sobre las declaraciones de patrimonio que deben de presentar los funcionarios, porque de ahí es donde se determina. Muchos no lo han presentado hoy en día, ¿no? 6.000 funcionarios, 6.000 que no han presentado la declaración de patrimonio. Y según lo que nos contestó la sección de probidad, tienen pendientes de revisar cerca de 15.000 declaraciones. Entonces,
el punto es cuántas de esas 15.000 que están pendientes de revisión, cuántas de esas 6.000 que no se han presentado podrían revelar indicios de enriquecimiento ilícito. Ya, ahí hay un tema. Y eso no se le está poniendo atención, no se está reforzando la sección de probidad, no sabemos qué está haciendo la Corte Suprema, el Pleno de Magistrados, para fortalecer esta instancia y poder tener más resultados como este, el del diputado, el exdiputado de Arena. Sí, exdiputado. No, es diputado. Es diputado ahorita. Es diputado, sí. sí. Pero el punto es que el señor si no Romero tenemos actual, independencia y capacidad en las instituciones, no vamos a poder combatir frontalmente la corrupción. A ver, hay una pregunta ahí, dice, ¿y tú crees que en el desafuero entonces debió haber entrado, en el caso del señor Eric García, también la señora Rebeca Santos también? Si tenía responsabilidad y se configuraba un delito, sin duda. La detención de los asesores que también fueron señalados por cuestiones de simbologías alusivas a maras y todo eso, involucramiento también en el tema de narcotráfico, creo que por ahí anda también toda la versión en la que se dio el caso, ¿no? O sea, lo que tendríamos que esperar es que la Fiscalía haga una investigación apegada a la ley para determinar las responsabilidades y que se involucre y se juzgue a los que estén involucrados. Ok, me quedo todavía con el sabor a seguir conversando porque tú dijiste, la idea es que las instituciones funcionen, ¿sí? Las instituciones encargadas del ejercicio de Contraloría, de democracia en el país funcionen. Claro. La Asamblea Legislativa tiene el acometido hoy de hacer las entrevistas para buscar los mejores perfiles, ¿no? Nos quedamos con ese sabor, más adelante te invito para que me acompañes, ¿te parece? Con gusto. Y hablamos sobre el nuevo proceso que está llevando a cabo para escoger a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Claro, con gusto, Ernesto. Te agradezco muchísimo que nos hayas gracias acompañado. por la invitación. Gracias. Proyectos para mejoría del servicio y la distribución del agua potable en el país. ¿Cómo estamos con este tema muy importante? El presidente de ANDA me acompaña en cuestión de segundos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante el análisis en primera instancia que tuvimos sobre aspectos que tienen que ver con el trabajo que están haciendo los partidos políticos, fórmulas presidenciales. A propósito, cuando se mencionó con mucho respeto el tema del exdiputado Emilio Coreas, pues sobre las, digamos, motivaciones por las cuales él inmediatamente renuncia a su cargo, pues él acaba de postear lo siguiente, que voy a ponerlo en pantalla. Dice ahí, no fue porque no aguantara las críticas, no fue por falta de capacidad ni idoneidad, no fue porque tenga cola que pisen, salí limpio y con mi cara en alto. Fue una decisión personal. Saludos, Ernesto. Bueno, ahí está la aclaración. Gracias, Emilio. Y voy a aprovechar a hacerte la invitación para que un día pues podamos conversar acá también, porque sé que tienes un bagaje importante también de aportes en los temas políticos, electorales y de país, ¿no? Así es que te agradezco muchísimo también la aclaración. Bueno, saludo cordialmente al presidente de ANDA esta mañana acá con nosotros, con quien vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con los proyectos que tiene la institución, la autónoma, pero sobre todo también, mire, hay que de verdad ponerle mucha atención, mucho énfasis a esta situación del estrés hídrico que no solo lo vive nuestro país, sino que lo está viviendo el mundo. En Sudamérica se están presentando situaciones muy difíciles, en el caso de Paraguay, en el caso de Lima, por cierto, ¿no? Correcto. Que han estado, desde luego, alzando los voces de alarma sobre la situación hídrica. ¿Cómo el país debe enfrentar esta situación más acuerpados hoy con este fenómeno del Niño, que es en su mayoría inviernos secos? Esas son las preguntas que vamos a tener esta mañana acá con el presidente de ANDA, Rubén Alemán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Rubén. Buenos días, es un honor y un placer estar después ya teníamos varias semanas de no estar por acá, pero gracias por la oportunidad de compartir con ustedes que nos sintonizan el quehacer institucional. Sabemos que el agua es un tema muy complejo, pero tenemos esa tarea titánica de ir avanzando en este tema. Y por supuesto tenemos retos
Y justo yo ayer leía un enunciado en un noticiero internacional que decía, el mundo se prepara para una crisis sin precedentes en materia hídrica. Y estamos hablando del fenómeno El Niño. Tenemos países, tal como tú lo señalabas, como Uruguay y Lima, que está por quedarse sin agua. Perdón, yo dije Paraguay, era Uruguay. Es Uruguay y la capital de Perú, Lima, que están por quedarse sin agua. Algo que las personas hace 2 años atrás hubieran dicho, eso nunca va a pasar. Ahora, ¿cómo tenemos que traducir esto a El Salvador? ¿Estamos preparándonos? Sí. Y yo creo que es un buen momento de afinar el lápiz. Y yo quiero empezar con esto. ANDA es el principal operador de agua potable y saneamiento, pero de nuestra producción perdemos una cantidad importante de agua, que es el agua no contabilizada. Perdemos casi el 60%. Entonces, ante este fenómeno, tenemos que trabajar en reducir esa brecha, y lo estamos haciendo. ¿Y por qué perdemos el agua? Bueno, perdemos el agua porque tenemos conexiones ilegales, fraudulentas, tenemos tuberías de 50, 60 años, fugas por todos lados, tenemos también falta de micro y macromedición, y en eso tenemos que trabajar. Por supuesto, también tenemos que trabajar en un plan agresivo de reforestación en la cuenca alta del Lempa, donde es nuestra principal fuente de abastecimiento. Sabemos, nada más para que tener visualmente un esquema, de dónde tiene agua San Salvador. Bueno, San Salvador tiene agua de 2 fuentes, subterránea y superficial, los ríos. Los principales sistemas que abastecen al Gran San Salvador son 3. Torogós, el cual ya rehabilitamos, abastece el 40%. Zona Norte abastece el 30%. Aquí la gente que se beneficia de este sistema Zona Norte, Santa Tecla, Ciudad Merliot, sectores aledaños, es un sistema que data de los 80, un sistema que por décadas ha estado abandonado y descuidado y que nos está pasando la factura. Ok, ya vamos a hablar de eso, y perdóneme un poquito, y tenemos tiempo para hablarlo, presidente. Y el último sistema es el sistema Guluchapa y Lopango, muy importante, que abastece al otro 30%. Ok, son, digamos, proyectos que están ahí ya concretizados y todo, pero regresemos un poquito, y no quiero parecer apocalíptico, digamos, con la parte introductoria con la que mencionaba y que usted también secundaba, sobre el grado de atención mundial que debe de haber sobre el tema de la carencia o qué hacer ante una situación climatológica. Entendería yo que el fenómeno del Niño se mantendría por lo menos vigente 3 o 4 años. Correcto. Según las proyecciones científicas. Estaba leyendo previo a la preparación del tema que íbamos a abordar esto. Entonces, la pregunta que viene acá, en el caso muy en particular, es cómo prepararnos nosotros para poder enfrentar eso. Usted hablaba ya muy significativamente de esos proyectos, pero también he escuchado decir algunos especialistas y conocedores en el tema, es que también en el país no hay una política de captación de agua, sabiendo de que también cuando hemos tenido estos grandes y buenos inviernos, toda el agua se ha desperdiciado. Yo creo que también es otro elemento que habría que colocar sobre la base de una política que nos permita realmente tener enfoques prácticos. Correcto. ¿Verdad? Yo creo que la gestión integral del recurso hídrico se debe de ver bajo un lente integral. Y es así. Creo que Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Salvadoreña del Agua y ANDA, entre otras instituciones, existe esa articulación en la cual estamos trabajando de la mano. De hecho, hay proyectos. Justo ayer tuvimos una reunión con todo el sector comercial del Tunco, allá en La Libertad, Surf City, y en el cual sabemos que hay un cierto grado de estrés hídrico. La demanda ha crecido, Ernesto, y este es un ejemplo de lo que viene. Y aquí no perdamos de vista que el Niño es sequía y la niña es humedad. Exacto. Entonces, si existe una gran demanda y nuestra oferta como operador ya no da más, entonces aquí es donde la Autoridad Salvadoreña del Agua está trabajando en proyectos innovadores, como cosecha de agua, lluvias, transformación, captación de agua de la atmósfera para transformarla en agua potable, para ayudarnos y sumar
ese valor agregado a lo que estamos haciendo. Pero aquí también recordemos algo bien importante. Cuando hablamos de gestión integral del recurso hídrico, esto no solo se tiene que ver del lado del gobierno, tiene que verse del lado de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir, y yo creo que lo hemos discutido en miles de ocasiones contigo, en televisión, en radio y fuera de cámaras. No se vale que sigamos desperdiciando el recurso. O sea, no puedes tener personas todavía regando cunetas y aceras al mediodía. Entonces creo que los tiempos, o sea, vecinos en Latinoamérica nos están diciendo, mire, esto puede pasar, tenemos que prepararnos como institución, como gobierno. Existe la articulación, no trabajamos como islas separadas, pero también creo que es un trabajo titánico que todos los salvadoreños tenemos que apuntar. ¿Qué pasa con estos países de ejemplo que hemos puesto de sustitución? Por ejemplo, en el caso de Uruguay, pero Uruguay tiene toda el área, tiene todo un mar enfrente, ¿no? Tiene ríos. Lo que pasa es que no ha llovido. Y como no ha llovido, o sea, su materia prima de los principales operadores de agua de agua potable, sí, es el agua, claro. Okay. Y el agua viene de dos fuentes, superficial y subterránea. Como no ha llovido, entonces tu recarga no es suficiente y esos niveles no te dan. Para tratarla y bombearla. Exacto. Ejemplo, ¿qué pasaría? Y gracias a Dios, no, y aquí yo quiero ser muy enfático, ¿qué pasaría si el río Lempa, hablábamos de Torogoz, es un buen ejemplo, si el nivel bajara y ya no puedo bombear? Aunque entiendo que ha bajado, según escuché, no voy a ser un poco impreciso en esto, pero entendería que ha bajado debido a la falta de lluvias, especialmente en esa zona. En el tramo... ¿Qué informe tiene usted? Me imagino que técnicamente usted tiene toda esa información. En el tramo donde nosotros captamos el agua, el nivel no ha bajado drásticamente de decir vamos a parar o vamos a hacer ciertas maniobras. El nivel se mantiene, hay un programa estricto en cuanto a aseguramiento y control de calidad. Acordémonos que es una planta de tratamiento convencional. El agua, nada más para que tengan una idea, el agua se capta y viaja 1 kilómetro para empezar ese recorrido, ese tratamiento, pero estamos monitoreando y vigilando diariamente. Yo recibo informes sobre cuántas bombas están funcionando, el color del río de mi agua cruda, el nivel de turbidez. Y yo creo que aquí también es importante señalar algo, ya que estamos hablando de esto, Ernesto. Nuestra misión es salvaguardar la infraestructura. Vimos todo lo que nos costó y pudimos hacerlo, traer todas esas bombas de Torogoz, y de enero a julio, en lo que va de este año, hemos suspendido por prevención alrededor de 88 veces. De esas 88 veces que hemos suspendido, un 75% ha sido por fallas eléctricas. Cuando ya viste las tormentas que están cayendo, entonces las tormentas realmente... Pero dicen que caen más acá en la zona, en la cadena montañosa, ¿no? Según el pronóstico. Veo que más se centran en eso. Pero fíjate que hemos tenido ráfagas de viento y cortes que afectan la operación de Torogoz. Entonces, cuando afecta, y aquí lo vuelvo y lo repito, tenemos que suspender. Y para recuperarnos, por 1 hora que yo estoy fuera, me tardo el doble, para que tengas una idea. Ese es el 75% de esos paros técnicos han sido por eso. Pero también el otro 15% ha sido en materia de prevención. Cuando llueve, puede estar lloviendo ahorita y mi turbidez no puede ser baja, pero el siguiente día vienen esas repuntas de Honduras, Guatemala, con turbidez que puede alcanzar hasta 5.000. O sea, no puedes tratar el lodo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que parar la planta para que el nivel, la calidad del agua cruda pueda llegar a niveles que yo pueda tratar, si me explico. Entonces, eso es en época de invierno, pero en época de verano también existe el fenómeno de las algas. ¿Qué es otro fenómeno? Tú tienes esa proliferación de algas que hay ciertos niveles que tenemos que controlar
Y de hecho, estamos esperando, voy a aprovechar así, hacer el anuncio corto, estamos aprovechando la entrada del verano, esperamos que pueda suceder en el último trimestre de este año, para hacer el evento finalmente de las boyas. Ya tenemos las boyas en el país, ya están armadas. ¿Qué van a hacer las boyas, si tú te acuerdas? Con luz solar se activa ultrasonido para inhibir la reproducción de algas y captan. Solo cierro el ciclo por el cual comenzamos la conversación. Ese trágico episodio que viven estos países que como ejemplo hemos puesto, ¿no estamos exentos de sufrirlo o estamos exentos de no sufrir esta carencia de agua? El fenómeno El Niño es real, la variabilidad climática se marca, eso no es que no vaya a suceder en nuestro país. Panamá, el canal de Panamá, tú has visto que los niveles de agua también han otra preocupación bajado. que han bajado también, ¿no? Exacto, entonces ante eso nosotros no podemos cerrar los ojos y tenemos que prepararnos. Los planes de prevención tienen que hacerse llegar, pero más importante, en el caso de Anda, si yo sé que estoy perdiendo más del 60% de agua que yo produzco, Ernesto, lo que tengo que hacer es correr y empezar a cerrar esa brecha. Y eso se traduce, y espero que nos dé el tiempo para hablarlo, en cambio de tuberías importantes que sé que son de asbesto cemento y son de 1900 ayer, como yo le he denominado 50, 60 años. ¿Qué cantidad? ¿Qué porcentaje, perdón? Mira, gracias a los préstamos del BID y el Banco Mundial, nosotros hemos sectorizado y priorizado. Y los tramos principales de tuberías que vamos a cambiar son las tuberías principales que vienen de los sistemas de producción de Torogós y de Zona Norte. Porque de nada me va a servir Zona Norte rehabilitar los pozos, perforar nuevos pozos, hacer una nueva línea eléctrica, pero no pongo una tubería porque voy a aumentar la producción. Y la tubería que ya está es de hierro fundido, que tiene 50, 60 años. O sea, estoy hablando que es un recorrido de 20 kilómetros, Zona Norte. Entonces, pero también con fondos propios estamos haciendo un esfuerzo para cambiar tuberías en colonias donde la red de distribución parece un coladero, o sea, a cada rato, los cazafugas, o sea, no dan abasto. Exacto, entonces, ¿pero por qué? Aquí yo creo que quiero pedir la paciencia, pero también el reconocimiento a estas personas, porque este problema no viene de ahorita y no viene de este gobierno. Este problema nos está pasando la factura todas esas décadas, todos esos años de descuido, falta de visión técnica, que ahorita estamos tratando de arreglar en el camino y lo vamos a hacer. A ver, una vez entrando en esa materia de ver cómo tenemos nuestra infraestructura, sí implica obviamente que tenemos que cambiarla. Correcto. Eso implica también quedarnos un poco, digamos, sobre la base de poder establecer horarios para poder hacer la distribución. ¿Qué pasó? Y para poder surtir una buena digamos, distribución de agua. ¿Cuál es el estatus en el cual se encuentra la planta que el gobierno, gracias a la cooperación china, en el caso de Ilopango? Correcto. Que se supone que ahí tenemos agua, mucha agua, y que esa nos va a servir para poderla potabilizar y convertirla en agua consumible por la población. Este es otro de los proyectos, esto es parte también de la modernización, pero sobre todo es parte de esa transparencia y confianza que ha generado el gobierno y la institución nunca visto para que la banca multilateral, BID, Banco Mundial, pero también países amigos, China, Estados Unidos, España, crean en la institución. Y un derivado, un beneficio de esta transparencia es la planta potabilizadora del lago de Ilopango. Son 40 millones, ya está adjudicada a la empresa china Hebei Construction Group. Ellos ya se encuentran en el país, están en esa fase de movilización y esperamos, justo tuvimos hace un par de semanas una reunión con el señor embajador, nos presentó ya la empresa, ya está definido el campamento en el lugar donde van a empezar a trabajar y esperamos en los próximos meses poder poner la primera piedra, Ernesto. ¿De qué se trata este proyecto? Y eso es bien importante. El agua no se va a tomar del lago per se, sino que vamos a perforar 8 pozos alrededor.
su mismo filtro natural permite que hayan menos contaminantes, pero sin embargo se va a poner una planta potabilizadora acompañada de una nueva línea eléctrica, hidráulica, generación de energía fotovoltaica, línea, tubería, entronques. Esto va a beneficiar a más de 250,000 habitantes, 7 municipios muy marcados por ese estrés hídrico. Lo que hablaba, así como puse el ejemplo en algunos lugares, esto es igual. La demanda ha crecido y la oferta no da más. Sí. Estamos hablando de personas que viven en Santiago Texacuango, San Francisco Chinameca, Santo Tomás. Y qué bueno que hagan la aclaración, porque en términos, digamos, de alguien que no es especialista en el tema, puede creer que es el agua del Pampa de Vergara. No. Son pozos que se construyen paralelo, donde están filtradas las aguas naturalmente, como usted bien lo dice, y ese proceso entra ya a la tecnificación para la potabilización de la misma. Y son más de 300 litros por segundo los que se van a inyectar a esa producción. ¿Y los municipios son 5 o 6? Son 7 municipios. 7 municipios. Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuango. ¿Cuánto va a durar el proyecto? El proyecto va a durar 3 años. Y una persona me 3 años, o sea, 3 años. ¿Cuándo se comienza ya? Empezamos, queremos poner la primera piedra o hacer los primeros movimientos de tierra antes que finalice el 2023. O sea, a finales de año, entonces, el otro año sería. Perdón, antes de que finalice el año, para arrancar el próximo año ya la. Exacto, entonces, creo que son muestras concretas. Y esto, acordémonos que tiene que ver, esta cooperación técnica fue gracias a la visita que hizo el presidente Nayib Bukele a la República Popular de China en su momento. Entonces, los lazos de amistad existen, se están traduciendo en obras y esperamos que pronto los salvadoreños que viven en estas zonas y en otras como zona norte puedan empezar a ver esos resultados, Ernesto. Ok, me piden una pausa comercial, regresamos para seguir hablando del sistema norte, cómo lo están desde luego desarrollando. Sí. ¿Qué pasó con la ley transitoria para la condonación también? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, 7:43. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, una vez hecho el repaso por esos aspectos elementales que tiene la institución autónoma, creo que es importante también, porque sé que muchas personas tienen deudas y que de alguna manera entraron a ser motivo de, digamos, como de análisis que llevó a la creación de una ley transitoria para la condonación, entiendo, de intereses y recargos por incumplimientos en los que han caído los usuarios, ¿cierto? Correcto, y este es un buen momento. Justo el día de mañana cumplimos un mes de que este decreto transitorio, gracias a la Asamblea Legislativa que nos ayudó a aprobarlo. ¿Y qué busca este decreto? Busca ese saneamiento financiero, tanto de su lado como del lado de la institución. Nada más para que tengan algunas estadísticas, en un mes hemos acogido más de 5,000 personas con este decreto, lo que se traduce en más de $500,000 que hemos recaudado, lo cual será invertido en proyectos de la institución. Son 3 meses, o sea que nos quedan 2 meses todavía, y las historias de éxito que no puedo dejar pasar son personas, Ernesto, ejemplo, que vivían en comunidades que fueron tomadas por pandilleros. Estas personas hasta ahora han podido regresar a sus casas y se han encontrado con la sorpresa que tenían una deuda, y te lo digo, una señora por más de $12,000. Claro, si tú multiplicas 12 años por 239 te va a dar una cantidad, y gracias a este decreto que permite borrar o exonerar moras y recargos por incumplimiento, se le redujo menos de $300, y si no tienes tú el dinero, solo pagas el 10% y esa cantidad se te divide hasta en 12 cuotas. Entonces, así como ella, hay bastantes personas que han recuperado sus casas y quieren legalizar su estatus con ANDA. Es más, hemos establecido horarios especiales en las agencias comerciales principales de San Salvador y a nivel nacional,
de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin cerrar al mediodía. Los sábados estamos trabajando de 8 a 12 y por favor yo le invito a que nos visite en la agencia Centro Santa Tecla, Apopa, Soyapango, Centro Comercial Galerías. Mañana vamos a estar al mediodía en el centro. Cumplimos un mes, pero de verdad que qué bueno poder ayudar a estas personas a buscar ese saneamiento financiero. Esta es la segunda vez que se hace, Ernesto. Y cuando lo hicimos el año pasado, establecimos una línea base. Y nada más para que tú tengas idea, la institución se encontraba una mora de más de 118 millones de dólares. Claro, el año pasado lo redujimos. O sea, 118 millones de mora. Gente que de una u otra manera debía a la institución, y no solo estaba hablando de personas naturales. ¿Y cuánto piensa recuperar? Alcaldías. Usted. Bueno, esperamos recuperar más de 2, 3 millones, esperamos. Acuérdate que solo son 3 meses. El decreto transitorio anterior. Y si no, sigue la deuda, la mora. Exacto, pero la respuesta que hemos tenido en un mes es algo que no esperábamos que las personas iban a responder con esa prontitud que lo han hecho. Y lo otro que te iba a comentar es que tenemos también agencias móviles. De hecho, este sábado, si usted vive en Villasuchi, en San Juan Opico, vamos a estar ahí este sábado con una agencia móvil. No necesita usted ir a la agencia Santa Tecla o ir a otra. Nosotros vamos a llegar a San Juan Opico a partir de las 8 de la mañana. Si quiere buscar ese estatus o ese saneamiento financiero o apegarse al decreto, necesita llevar nada más 3 cosas: DUI, NIT y su número de cuenta. Así de práctico. Así de práctico. Bueno, ahí está. Entonces, por eso quería de alguna manera también hacer énfasis en esta conversación que tenemos para que se acoja, porque tienen hasta el 9 de octubre. Fíjense ustedes, para poder de alguna manera aplicar a este beneficio. Seguimos hablando sobre el tema de la modernización del sistema de la zona norte, ¿no? Porque creo que desde ahí subyace lo que es la garantía de poder de alguna manera y la seguridad de tener agua, ¿no? Mira, Ernesto, yo creo que es bien importante hablar de resiliencia, es bien importante ante esta variabilidad climática enfocarnos en eso, medidas de adaptación, mitigación, pero sobre todo garantizar que en las futuras generaciones las personas van a tener un buen servicio de agua. Santa Tecla, Ciudad Merliot, un sistema, para que tú tengas una idea, de 1980, un sistema cuyas válvulas, hay válvulas que ya no se puede ver ni la fecha, corrosión. Entonces, nada más para que visualmente y así gráficamente me puedas acompañar, este sistema son baterías de pozo que se encuentran en Quesaltepeque y San Juan Opico. Son principalmente 2 baterías de pozo y toda esa agua va a una estación central. Y después viaja alrededor de 20-25 kilómetros a diferentes tanques y sistemas de bombeo y de rebombeo. El sistema en décadas no se ha tocado. Es gracias al BID que vamos a invertir alrededor de 54 millones de dólares en rehabilitar pozos, perforar nuevos pozos, vamos a cambiar una tubería, porque vamos a aumentar nuestra producción alrededor del 20%. Y, por supuesto, no vamos a descuidar esa resiliencia y ese toque de sostenibilidad ante fenómenos climáticos que hoy por hoy tenemos que considerar. Qué bueno escuchar cosas muy positivas que se están haciendo, pero también hay que recoger algunos aspectos que representan una sintomatología de insatisfacción a partir de las encuestas o de las reacciones de la población a la hora de tocar el tema del agua. Es el tema de los contadores. ¿Por qué el tema de los contadores sigue siendo punto de mucha preocupación, sobre todo cuando estos marcan o se desmarcan a la hora del verdadero consumo que tiene la población? Bueno, ¿qué se está haciendo para poder de alguna manera certificar que la población consume, ¿verdad?, lo que verdaderamente ocupa de agua?
Nosotros hemos... correcto. Nosotros hemos realizado y seguimos realizando visitas a las agencias comerciales. Yo hablo con las personas, pero también justo hace 2 días estuve en el call center tomando llamadas. Y en el tema de la micromedición, en lo de los medidores, hemos escuchado retroalimentación. Y aquí, Ernesto, bueno, primero yo creo que hay que analizar de dónde viene la información. Sí. Porque no se vale que tú tengas una casa con piscina, que tú tengas una casa donde tienes seguridad, donde tienes ciertas comodidades y estés pagando $3 o estés pagando $2.36. Y el chip es, no, de agua yo solo tengo que pagar $2.36 y entonces voy a desperdiciar todo. No se vale. ¿Por qué? Lo que estábamos hablando ahorita. ¿Hay un estándar de ese tipo de exacto, características de hogares? Claro. Y acuérdate que el pliego tarifario no nos lo hemos inventado nosotros. Claro. Esto viene desde el 2015. Y estábamos hablando al principio del programa en lo que está pasando en Lima, lo que está pasando en Uruguay, la cantidad de agua que yo estoy perdiendo. Entonces yo tengo que reducir esa brecha. Por supuesto, hay casos que hay que ver puntualmente y aquí es donde yo también le hago un llamado a la población y lo hemos hecho. Cuando usted tenga problemas de facturación y que diga, yo no estoy conforme, no me llega el agua y me está... Por favor, acérquese a nuestras oficinas, llame al 915 o mándeme un mensaje directo a mi Twitter o a mis redes sociales y yo con gusto le voy a atender. Pero tenemos que tomar esa conciencia de que el agua no podemos seguirla desperdiciando, Ernesto. Desperdiciando y sobrevalorándola. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Porque ese es otro de los grandes, digamos, factores que en algún momento muchos se han preguntado, ¿verdad? Qué bueno que me cobren lo que yo consumo, estoy de acuerdo, pero el problema es que a veces se cobra lo que no se consume. Y te voy a poner un ejemplo, La Campanera. ¿Cuántas personas viven ahí? El 80%, bueno, primero acordémonos que era una comunidad tomada por pandilleros. Sí. Cuando fuimos a hacer el levantamiento, la mayoría, más del 80% de esos medidores, te voy a decir cómo está. No tienes una conexión de ANDA, era una conexión directa, ilegal. Le habían puesto una plancha, y así están, le han puesto una plancha de cemento, y después de la plancha de cemento, una capa de tierra, y después está la caja del contador de ANDA. Ernesto, y tú ves el contador de luz, un contador aéreo muy bonito, con su candado. ¿Qué es más importante, el agua o la energía? Bueno, ambos son necesarios. Pero por eso te digo, y el 80% del aspecto físico de cómo se encuentran estos computadores es así. Y si no, tú tenías conexión directa, lleno de aguas negras, mezclado con tierra y después Entonces yo sí de verdad invitaría a las diferentes fuentes que están haciendo encuestas y todo, que vayan a La Campanera, que vean el tema de la micromedición. Por supuesto, aquí yo estoy diciendo, señores, sabemos que pueden haber algunos problemas, algunas situaciones, para eso están los canales oficiales para ayudarlos a resolver. ¿Cuál es el mapa de distribución efectiva que tenemos hoy en día? Hablemos del área metropolitana y si quieren lo generalizamos a nivel nacional. La cobertura de la institución a nivel urbano es arriba del 90%. Donde tenemos problemas y es la cobertura que queremos incrementar es el área rural, perdón. El área rural es menos del 50%. Pero acá es donde socios estratégicos como España nos están ayudando, algo nunca visto. O sea, y es, Ernesto, volvemos al mismo punto otra vez, donde tú tienes un corredor seco, tú tienes un estrés hídrico muy marcado, características variablemente, climáticamente hablando, donde esas personas hay que buscar esa resiliencia y cómo hacen esas personas para necesitan el agua. Y es gracias a España que estamos apoyando, impulsando programas para el área rural de El Salvador con proyectos innovadores y no tienen que ser, pueden ser ADESCOs, juntas directivas, la información está en nuestras páginas oficiales, pero también estamos trabajando con la comunidad autónoma del País Vasco en Jocoro. Ya vienen buenas noticias para Accessori,
California, son lugares donde, de un cantón, San Sebastián. Está hablando de mi pueblo querido, California, ¿no? Entonces, fuimos. Ya casi funciona el pozo. Correcto, estamos ahí, estamos en la parte electrónica. Buenas noticias, estamos bien. Pero, Ernesto, el trabajo es titánico. ¿Por qué antes no se puso atención al área rural? Mire, yo creo que sabemos que hay mucho por hacer. Estamos trabajando día y noche. La modernización, la transparencia es algo que se hace evidente. Gracias a toda la banca multilateral, socios, hay muchos proyectos que se vienen y esto es parte de la política del presidente Bukele, donde la población es y seguirá siendo el centro de nuestras prioridades, sin tomar, y es lo muy importante, sin dejar a un lado que como salvadoreños, ante lo que está pasando en nuestros países vecinos y en Sudamérica, tenemos que cuidar cada vez más cada gota de agua. Bueno, lo importante es que frente a esa realidad tenemos que también tomar como punto importante el tema de la educación. Que si no hay educación para poder de alguna manera apreciar el tema del agua, mañana vamos a todos, y estoy hablando todos por igual, vamos a lamentarnos. Y de hecho, a finales de este mes, si tú te acuerdas, hicimos un concurso de dibujo. Sí. Y vamos a llevar a Torogós a la niña ganadora con sus amigos para que vayan a conocer el proceso, y no solo el proceso, cuánto cuesta tratar el agua y que viaje esos 45 kilómetros hasta San Salvador. Bueno, creo que ha sido muy importante esta mañana poder conocer cuál es el estado actual del sistema hídrico de distribución potable en nuestro país, las condiciones que rodean de manera exógena o externa el tema, preocupante en América Latina, países que están con una situación de agua muy, pero muy difícil. Por eso es importante, a manera de reflexión concluyente esta mañana, cuidemos el agua. Correcto. ¿Verdad? Evitemos desperdiciarla y en la medida que podamos ser también ahorrativos, es necesario. Gracias, presidente, por haberme acompañado acá. Muchas gracias, buenos días, seamos agentes de cambio, cuidemos el agua, no hay planeta B y no hay otro El Salvador. Muy buenos días y bendiciones. A Marte no llegamos todavía para saber si, ¿no? Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.